Ya estamos en comunicación con el economista Jesús Rodríguez, dirigente radical, presidente de la Auditoría General de la Nación, ex diputado nacional, ex ministro de Economía de Raúl Alfonsín. Hola Jesús, te saludamos Gastón Reutemer y quien te habla Alejandro Alfie. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Gastón? Bien, bien, muy bien. Y bueno, no sé si venís escuchando los mensajes. eh, Te voy a hacer esa misma pregunta, si vos escuchaste la, entre comillas, clase magistral de Cristina Kirchner, ¿qué te pareció? Sí, seguí el mensaje de la vicepresidenta de la Nación. Creo que no completo, pero muy buena parte de su presentación. Eh, bueno, escuchamos algo que tiene que ver eh, con lo que uno podría llamar una explicación de el amor por ideas muertas y fracasadas, la necrofilia ideológica que expresó ese mensaje, que tiene que ver con una idea que pretende hacernos creer que el mundo es otro distinto al que es y que el gobierno que ella integró y formuló no tiene responsabilidades en la situación que es extraordinariamente angustiante, es, trae consecuencias absolutamente regresivas. Pensemos que vamos a tener este año por primera vez en el siglo una inflación de 3 dígitos. Pensemos que este gobierno que ella conformó y diseñó, cuando termine su mandato en 6 meses, va a hacer que los argentinos seamos más pobres que cuando inició su gestión hace 4 años, que la gestión de la pandemia se encuentra entre las peores de América Latina y que los índices de pobreza y de inflación son superiores a que cuando llegó. Y que cuando termine ese gobierno, en 6 meses, va a pasar a la historia por dos indicadores. El primero es, será el gobierno desde Bernardino Rivadavia para acá, en toda la historia, que más endeudamiento gestó, que más se endeudó, que mayor nivel incrementó la deuda argentina. Y el otro indicador que lo va a distinguir para toda la historia, el presidente Alberto Fernández, es el de haber gestado el mayor número de decretos de contenidos legislativos hechos por un presidente. Y esos son los dos datos de la realidad que van a estar sobre la mesa. Jesús, usted fue el ministro de Economía de Alfonsín por un breve periodo, justamente un breve periodo muy complejo, muy crítico. ¿Cuál es su visión con relación a cómo está manejando la crisis cambiaria y económica en general Sergio Massa en este final de la gestión de Alberto Fernández? Mire, la mayor diferencia que yo puedo señalar eh, o frente a una situación compleja como esta, como la que había en aquel momento, es que en aquellas circunstancias había una oposición que no dudaba en atropellar al gobierno y que pretendía, como se decía en aquella época, que el gobierno del presidente Alfonsín se retirara escupiendo sangre. Y si hay algo que distingue la conducta de esta oposición, es su responsabilidad en este momento tan dramático y angustiante de la Argentina, y tal vez el mejor indicador de esa señalización que formulo es que, a pesar de que muchos legisladores oficialistas votaban en contra en el Congreso de la Nación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a pesar de ello, sin ningún tipo de cálculo de conveniencia sectorial, la oposición, Juntos por el Cambio, votaba a favor para darle certidumbre y previsibilidad a la Argentina. Ahora, en la situación actual, ¿qué es lo que estaría pasando? Porque uno ve que en las últimas 2 semanas
hubo una aceleración de la inflación, el valor del dólar paralelo, más de 100 puntos subió. Vos sos economista, ¿qué está pasando? Yo te diría así, Alejandro, mira, hay un gobierno muy débil, fragmentado, peleado entre sí sus integrantes, y eso tiene consecuencias económicas y sociales negativas. El agravamiento de la situación económica aumenta el grado de conflictividad hacia el interior del oficialismo. Entonces, esas dos dimensiones, la económica y la política, se retroalimentan recíprocamente, y entonces genera una situación todos los días un poco más compleja. Déjame ilustrar lo que quiero señalar. Si vos tenés que en un momento en el cual vive la Argentina de hoy, como señalo, de angustia para muchos de nuestros compatriotas, el presidente de la Nación da reportajes pidiendo o añorando, deseando que se haga una película donde Robert De Niro haga de su personaje, o el ministro de Economía se dedica a recibir al presidente de la AFA para celebrar que la Argentina será la sede de Mundial Sub-20, o que el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires llama a no votar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, estos son el tipo de cuestiones que solo tienen una consecuencia: agravamiento de la situación económica y mayor complejidad. En Contacto Digital estamos hablando con Jesús Rodríguez, economista, presidente de la Auditoría General de la Nación y también obviamente dirigente radical. Jesús, este año se recuerdan los 40 años del regreso de la democracia y me pregunto, y quisiera también tener su opinión, de qué aprendimos y qué nos falta aprender todavía. Bueno, me parece que como sociedad en estos 40 años se puede anotar un lado luminoso de ese momento inaugural de la democracia argentina en el año 83, que es haber dejado para siempre atrás la violencia como método de acción política. La violencia era un recurso muy aceptado y consentido por vastísimos sectores sociales durante demasiado tiempo en nuestro país. Y el 83 terminó con eso, y eso es un condimento absolutamente esencial. Del otro, el lado menos luminoso de esos 40 años es que esa institucionalidad no ha sido suficiente como para generar las condiciones del progreso social y del crecimiento individual de cada uno de nuestros compatriotas. Pero eso se resuelve con más democracia, con mayor exigencia al cumplimiento de los programas por parte de los gobernantes, y con una búsqueda de equilibrio y de sensibilidad y de respeto y de responsabilidad por parte de los gobernantes. Ahora, bueno, vos siempre estuviste en el radicalismo y ahora uno ve que surge una opción por fuera de lo que son las dos coaliciones más importantes y una opción, te diría, casi antisistema, esta de Javier Milei. ¿Cómo ves esa posibilidad? Bueno, no es la primera vez que nos pasa, ¿verdad? Ya hubo en otros momentos en la historia argentina opciones antisistemas. Recordemos a Luis Zamora y su fuerza política, que no casualmente se llamaba Autodeterminación y Libertad, que se proponía que las decisiones de los gobiernos fueran el resultado de las asambleas populares, que se reunían en las plazas, quincenalmente tomaban decisiones, y eso finalmente era lo que ejecutaban los gobiernos. Bueno, esa situación de sinsentido que no se verifica en ningún lugar del mundo, ni ahora, ni antes, ni nunca, tiene que ver incluso con esas otras posiciones que ahora también son antisistema y que no tienen registro en ningún momento de la historia de la humanidad. Jesús, los precandidatos radicales para las próximas elecciones, en lo que son los distritos clave por lo menos, ¿usted cree que son más competitivos o van a ser más competitivos que en otras internas? Sin duda que sí, porque se verifica un crecimiento del radicalismo en la consideración social,
las gestiones de los 3 gobernadores radicales y los casi 500 intendentes radicales en todo el país son reconocidas y valoradas por los ciudadanos. Así que yo estoy seguro que así como se registró en el año 2021 un mayor adhesión a los candidatos radicales, eso se va a incrementar en esta oportunidad. Y vos estás, bueno, en la Auditoría General de la Nación desde el año 2016 y como su presidente de 2020. Para que entienda el oyente, ¿qué funciones cumple la auditoría? ¿Qué informes destacás de estos años de ese organismo de control? La Auditoría General de la Nación es un organismo creado por la Constitución de la Nación Argentina, que tiene por propósito asistir técnicamente al Congreso en su responsabilidad de controlar el poder administrador. Yo tuviera que decirte, en estos últimos años señalaría 2. De un lado, aquel estudio que permitió identificar con claridad las deformaciones que tuvo el gasto social que se realizó a través de terceros con Sueños Compartidos y Las Madres de Plaza de Mayo, y del mismo modo también lo que se conocía como Fútbol para Todos. Esos 2 programas fueron verdaderamente un problema muy serio de recursos públicos dilapidados y de corrupción a la luz del día. Y más recientemente señalaría otro, que fue el estudio que hicimos analizando los gastos que con motivo del COVID llevó adelante el Ministerio de Salud, donde pudimos comprobar que se compraron insumos médicos que no tenían la aprobación del ANMAT, o que, por ejemplo, se compraban de manera directa a empresas que tenían como dueños a funcionarios del ministerio. Creo que esos pueden ser 3 ejemplos de buen trabajo que llevó adelante la auditoría. Jesús mencionaba entonces la actividad de la Auditoría General de la Nación. Le pregunto cuál ha sido la reacción del gobierno o la acción también frente a este tipo de informes, es decir, si se motorizó alguna cuestión que excedió a la auditoría. Desafortunadamente el gobierno tiene oídos poco abiertos para escuchar las opiniones críticas de la oposición, los cuestionamientos de los ciudadanos y también los estudios de la auditoría. Bueno, esperemos que eso cambie en algún momento, diríamos junto con el cambio de la conducción política del gobierno. Esperemos que así sea, Alejandro, esperemos que así sea. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por estar en Contacto Digital. Te mando un abrazo grande. Adiós, buenas tardes, Alejandro, adiós, Gastón, buenas tardes. Un abrazo. Chao, buenas tardes. Era Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoría General de la Nación.